Bueno, este evento, como decíamos en el segmento anterior, llama la atención porque se va a celebrar de manera muy rápida. Son 3 días en 3 países. El 15, martes, este martes 15, se va a realizar en Haití. Al día siguiente en Costa Rica, miércoles 16, y el jueves 17 entonces es que se va a celebrar en República Dominicana. Bueno, y la intención es, según nos han explicado nuestros invitados, que vayan delegaciones de dominicanos, que de cada país vaya delegaciones a estas 3 sedes donde se va a celebrar. Aquí va a ser en el Centro Bonó, en República Dominicana, va a ser en el Centro Bonó la celebración de este tema. Y bueno, migraciones y frontera. No estamos hablando solamente de inmigración, que para nosotros la inmigración y la migración quizás más importante está relacionada con Haití, fundamentalmente. Pero también somos un país de exportadores de emigrantes, ¿verdad? Claro. Mucha gente que emigra. ¿Cómo están manejando ustedes o cómo se piensa que se va a desarrollar el evento abarcando estas 2 vertientes del mismo fenómeno migratorio? ¿Sí? Pastor. Bueno, realmente pensamos la planificación en un programa que incluye ponencias, conversatorios, pero con algunas personas que han estado o están investigando o han estado trabajando en esa área, ¿verdad? Por ¿Cómo ejemplo, quiénes? está el profesor Luis Barrios, ¿verdad? Sacerdote Luis Barrios, está una representante de MUDA también, del propio Foro Filipino, que han estado trabajando la temática justicia global, que tiene también niveles de investigación al respecto. Entonces van a hacer ponencias para abrir espacios de interacción y de caracterización del fenómeno, de la situación. Justicia Global ha realizado investigaciones sobre migraciones. No, Focalizada, ¿no? o sea, no como tal, así el tema de las migraciones, pero hemos tomado en cuenta el aspecto de las migraciones como una realidad en nuestra sociedad para poder acercarnos a un sector que de alguna forma u otra se ve afectado se ve muy afectado por la realidad en que vivimos en nuestro país. Y parte también de ese esfuerzo y de esa visión internacionalista de nuestras organizaciones es el acercamiento con organizaciones como ROSO, que es la red de organizaciones de la zona oeste de Haití, con organizaciones en Costa Rica, en Estados Unidos. O sea, es poder ir creando lazos en común, que podamos abordar temas sobre que nos enfoquen hacia un camino en conjunto como organizaciones. Creo que los temas también están migraciones y trata de blancas, o trata de personas. La trata de personas es un delito. Las migraciones se entiende como un fenómeno casi vegetativo, con mayor o menor presencia. ¿Cómo abordarían ustedes estos 2 temas? Okay. Es importante señalar que, por ejemplo, las personas migrantes sufren 2 condiciones de subordinación, que es una subordinación económica, porque son personas que emigran a otros países con un salario paupérrimo y en condiciones bastante paupérrimas. Y hay una subordinación legal, por decirlo de alguna forma, que es el llamado tratamiento de ilegalidad que le dan a los inmigrantes o a los emigrantes. Bueno, lo que emigran ilegalmente. Exacto. Pero nosotros cuestionamos precisamente ese concepto de ilegalidad, porque entendemos que ningún ser humano es ilegal en este planeta. Entonces, esos mismos enfoques de subordinación económica y de subordinación ilegal, pero eso o sea, una supone, persona supone un orden distinto a la Convención de Viena y todo eso, porque los tratados, visados, todo eso, incluso a veces, por ejemplo, el caso de los países del Pacto Schengen, que dan un visado que es válido para esa comunidad, nada más. Entonces, ustedes estarían abogando por abolir todo ese tipo de cosas. Es un tema polémico. Bueno, bastante realmente no polémico. somos solamente nosotros, hay organizaciones oficiales inclusive que ya asumen este concepto, como es la Organización Internacional para Migrantes, de no asumir el criterio de ilegalidad para la persona.
por un problema de derechos humanos y de dignidad humana, Exactamente. sino que se le considera como persona en situación de irregularidad legal, pero no como persona. Su condición es ilegal, pero como sujeto de dignidad, no es ilegal. No es ilegal. Sí, ahí se da el choque entre lo Ese que es son un debate, derechos humanos realmente, sí. y la legalidad Sí. particular de cada Exacto. país Es en un términos debate. de sus políticas migratorias. Yo insistía en la pregunta sobre si este evento, a veces cuando uno dice, bueno, Justicia Global u otra de las organizaciones, tienen investigaciones, o sea, es por el interés de definir un poco. Aquí lo que se va a hacer es un ejercicio como un diagnóstico, digamos, un diagnóstico de la situación. Se van a presentar ponencias allí o visiones de lo que es la situación de las migraciones en sentido general. No es necesariamente posiciones ya acabadas en el caso de las organizaciones que ustedes representan. Van a debatir, van a llevar ponencias, van a llevar investigaciones. Es un intento de hacer un diagnóstico colectivo, en este caso, de las migraciones que tiene este foro. Pregunto. Sí, exactamente. La idea es con las diferentes delegaciones que van a asistir de Costa Rica, del Foro Filipinos, de República Dominicana, ROSO de Haití, Justicia Global, la Liga Socialista, el Partido Comunista, es poder presentar con investigadores e investigadoras que ya han hecho respectivos trabajos cuál es la situación de las migraciones de los países que estamos tocando. Es una especie de diagnóstico primero, pero también es importante que el foro, como ya dijimos, es un diálogo, es un debate, para entender que las migraciones es un fenómeno mucho más amplio, que no es un fenómeno casual. También uno de los objetivos claros que tiene el foro es presentar un posicionamiento sobre la movilización de las personas migrantes, sobre llamar a las personas migrantes a no silenciarse. Y es una respuesta a luchar contra la subordinación, tanto económica como legal, que estábamos comentando. Bueno, y el segundo tema, porque el primero son las migraciones, el segundo es el tema de fronteras, que es una realidad. ¿Cuál es el enfoque que ustedes que se está asumiendo en esto de las fronteras? Okay. Con esta parte de que toca lo que son las fronteras, como nación, o sea, una nación está definida a partir de una limitación geográfica, es una de las características, ¿sí? Y las fronteras han sido muy manejadas en cuanto a crear esas divisiones territoriales. Entonces, Una manejada le establecen. exacto. Sí. Entonces, es una marca que... Exacto. O hay pactos que lo establecen, Sí. sin necesidad de que haya marcas. También. Sí. Hay Mira, pactos. acuérdate que las fronteras son el resultado del desarrollo de la comunidad gentilicia. Entonces, eran familia inicialmente y marcaban. El concepto de la nominación de marqués era el tipo que Exacto. cuidaba ese espacio, la marca. Ujú. Entonces, la parte de así como, o sea, retomando la idea de frontera, ¿verdad? Es porque crea también esa división, que es, ya sea con alguna marca o lo que crea ese gentilicio, crea también identidades. Y se maneja mucho, entonces, a partir de ahí, toda una construcción ideológica de nacionalismo, de un nacionalismo de que, bueno, este pedacito es el que nos toca, este pedacito en el que estamos. A veces eso, o sea, se promueve también un asunto de hasta, o sea, de un nacionalismo que afecta y que de alguna forma mostramos un celo que no permite integrarnos con otras personas así. Bueno, depende, porque en América tenemos el caso de la triple frontera, la llamada zona de la triple frontera, Brasil, Argentina, Paraguay. Es una de las es un caso digno de estudio, ese espacio. Y incluso algunos países, caso de los países limítrofes, entienden que este es un espacio de vulnerabilidad para ellos, porque ahí en la triple frontera se hace de todo. O sea, ese tipo de situaciones ustedes no piensan ponderarlas. Bueno, quizás posteriormente, pero Sí, podamos interesante incluir. el tema de la frontera, desde el punto de vista de analizar, por ejemplo, no han creado toda una ideología de la llamada globalización, por ejemplo, que se evidencia en fenómenos, por ejemplo,
comerciales, que se le borra totalmente los aranceles a la mercancía de las grandes transnacionales, ¿verdad? Hoy entra aquí productos, pero además la facilidad hoy con toda la tecnología y la comunicación de comprar en cualquier país. Sin embargo, mientras eso ocurre, ¿verdad? Libertad de comercio, entre comillas, todo eso. La para las justicia personas, global es la libertad de comercio. para las personas hay más barreras, Depende de lo ¿verdad? que entiendas por libertad. O sea, para las Exacto. personas desde el punto de vista como trabajador, Sí. un obrero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una visa para un haitiano que venga aquí legal? Y vamos a ver su Exactamente. salario, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta una visa para ir a Estados Unidos a un trabajador? Desde el punto de vista, de ese punto de vista, de la frontera, tienen hasta un marcado, hoy día, quizás no surgieron con ese criterio, un marcado carácter de clase hoy la frontera, no tanto nacionales. Pienso que con lo de la globalización se manejan a veces elementos contradictorios. Si bien por un lado, digamos que hay un reforzamiento del elemento o de la idea fronteriza, de la delimitación, pero también hay una invitación precisamente a derrumbar las fronteras, Sí. en lo que tiene que ver esencialmente con la economía y el comercio. Pero para desglosar un poquito más ese asunto, vamos a hacer primero una pausa. Todo es político, aunque lo político no lo es todo.